bienvenida a la conferencia magistral de cierre de la tercera edición del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Sociales, CLEPSO. Tengo el gusto de presentar a la doctora Flavia Freidenberg. Ella es investigadora titular B a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y profesora de Política Comparada del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y editora asociada de Política y Relaciones Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Es doctora por la Universidad de Salamanca y tiene un máster en Estudios Latinoamericanos por la misma casa de estudio. Ha publicado 23 libros, 64 capítulos de libros y 57 artículos en revistas académicas de Estados Unidos, Europa y América Latina sobre elecciones, partidos y sistemas de partidos, representación política de las mujeres, violencia política en razón de género, reformas electorales, institucionales informales y democratización. Entre sus últimas publicaciones está Cuando la ciudadanía toma las riendas, desafíos de las candidaturas independientes, editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, La representación política de las mujeres en México, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, y Cuando hacer política te cuesta la vida, estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por el Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México. La conferencia de la doctora Flavia Freidenberg, que se intitula Elecciones de calidad, malas prácticas y reformas políticas en América Latina, es una invitación a repensar los procesos electorales en la región. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Podían huir si querían sin problema, no era necesario que se quedaran, pero si estamos aquí les agradezco vuestro tiempo y vuestra invitación. Para mí es un honor, es mi segundo CLEPSO, así que estoy muy honrada de poder acompañarles y estar aquí con ustedes. Hoy quería compartir con vosotros los avances de una investigación en curso que estoy trabajando hace ya unos cuantos años. Llevo ya 3 años trabajando en ella. Ahora estoy en una segunda fase de esta investigación en donde estoy intentando diseccionar de alguna manera los avances que hemos hecho en la organización de las elecciones en América Latina, un poco cuadrar agendas entre la investigación en política comparada aplicada y la experiencia de los practitioners, de aquellos que observan y analizan y inciden sobre las reformas que se hacen, cruzándola con una agenda de investigación que llevo ya hace más tiempo, que tiene que ver con las reformas políticas necesarias para generar elecciones de calidad y de alguna manera intentar enfrentar lo que la literatura denomina como malas prácticas. Mi pregunta de investigación básica y que de alguna manera lidera esta presentación, y es una presentación de 4 fases, de 4 pasos. Intentaré ir rápido para poder tener un intercambio de comentarios, críticas. Me gustan mucho las críticas, así que son más que bienvenidas, porque necesito ayuda para poder avanzar en mi investigación y nada mejor que hacerlo con buenas críticas. Entonces, en estos 4 pasos, liderados por esta pregunta de investigación que cruza toda la investigación, que tiene que ver con qué es hacer buenas elecciones. Yo me encuentro que cada vez que hay una elección participamos como observadores o simplemente como ciudadanos. Todo el mundo se llena la boca diciendo esta es la mejor elección del mundo mundial, esta es la mera. Y resulta que uno está ahí y dice, si esta es la elección del mundo mundial, ¿qué le quedan a una buena elección? Entonces creo que la pregunta de investigación que me condiciona a mí en este caso es poder intentar explorar, entender y responder a qué es una buena elección y cómo medimos una elección de calidad. Entonces, quiero contarles más claramente cuál es mi problema de investigación, por qué utilizo esta pregunta, cuál es
las opciones de diseño de investigación y de marco teórico que me encuentro en la literatura para discutir con ellas y pelearme, como dice un amigo mío, Andrés Malamud, pelearme con los grandes. Para hacerme famosa, dice, si tú te quieres hacer famoso tenés que pelearte con los grandes. Entonces, si estoy intentando pelearme con los grandes no me hacen caso, así que da igual, me peleo sola. Pero bueno, los diferentes marcos teóricos con los cuales me puedo enfrentar, contarles cómo decidí yo avanzar en esta investigación y algunos hallazgos que he encontrado y algunas propuestas de reformas políticas que creo que nos pueden ayudar, sobre todo en el marco del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, un proyecto que estamos llevando desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tiene un portal que se llama, su dirección es reformaspolíticas.org, y en el cual ya vamos evaluando más de 270 procesos de reformas electorales en la región. Entonces, mi primer punto es mi problema de investigación, la discusión teórica y los conceptos. Y esta pregunta que les decía, ¿qué es una buena elección? Miren, cuando uno se enfrenta a esta pregunta, se encuentra que hay problemas conceptuales, problemas teóricos, metodológicos y problemas empíricos. Problemas conceptuales es que nadie ha sabido dar una respuesta, por lo menos a mi gusto, lo suficientemente operativa que nos ayude a medir qué es una buena elección. Es cierto que ha habido esfuerzos, claro. Es una pregunta de esas de taxistas. Yo les llamo las preguntas de taxistas. Mis estudiantes se ríen porque es la pregunta que tú sabes explicarle al taxista, ¿no? O sea, la que es fácil de explicar al taxista, esa es la buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es una buena elección? El taxista lo entiende perfectamente, lo entiende mi mamá, que es una buena elección. Entonces, es una buena pregunta. La respuesta es horrible, no la sabemos, ¿no? Y hay muchísima literatura comparada que ha hecho esfuerzos para responderle. Ahora les voy a presentar algunas, pero en realidad todavía no tenemos la respuesta adecuada a mi juicio y estamos trabajando en ella. Problemas teóricos metodológicos, como no tenemos un buen concepto, un concepto que no sea vago, que no sea ambiguo, es decir, que no enfrente los obstáculos epistemológicos que nos cuenta Gastón Bachelard en su libro sobre el pensamiento científico, el espíritu del pensamiento científico. Entonces no nos sirve, no sabemos cómo medirlo. Y por tanto tenemos un problema empírico. Cuando vamos a la realidad tenemos dificultades para saber cuándo estamos ante una buena elección. Cuando ustedes van a la literatura lo que se van a encontrar es diferentes enfoques en el estudio de las elecciones. Entonces, un primer enfoque muy de la mano del posicionamiento de los practitioners y de Naciones Unidas fue decir, miren, una buena elección es aquella que es libre y justa. ¿Qué significa eso? Que una elección va a ser buena cuando se centra en la idea de legitimidad, cuando hay una convocatoria periódica a elecciones, cuando el gobierno es neutral respecto a la organización de las elecciones, por tanto la designación de los miembros de los órganos electorales no es partidista, es política, pero no partidista, cuando hay libertad de expresión, oposición y asociación, cuando hay libertad de sufragio activo y pasivo, cuando existe la posibilidad real del sufragio universal, igual y secreto, cuando hay igualdad de acceso a los recursos, es decir, no hay cancha inclinada, cuando hay información plural e independiente, cuando hay ausencia de fraude, manipulación y coacción, y cuando hay un órgano independiente para dirimir con los conflictos, o sea, puro conjunto de ideas normativas, ¿no? ¿En qué mundo hay una elección así tan perfecta? Esto está en el pronunciamiento de Naciones Unidas de 1947, el primer documento que se hace desde Naciones Unidas para las misiones de observación electoral, y esto ha guiado el comportamiento de muchísimos organismos internacionales cuando han querido observar una elección. Recuerdo, para estar ante una elección, una buena elección, la elección tiene que ser libre y justa. Y si ustedes leyeron Poliarquía, ¿cuántos de aquí leyeron Poliarquía de Robert Dahl? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Si no, a leer Poliarquía. La mayor parte de los indicadores de Poliarquía de Robert Dahl están fundados en esta idea de elecciones libres y justas, ¿se acuerdan? Bien. El segundo enfoque tiene que ver con la calidad de las elecciones. La calidad, este segundo enfoque dijo, miren, ¿saben qué? No podemos ser tan normativos, no podemos estar tan centrados en las ideas de cómo esperamos que sean las elecciones, de cómo normativamente evaluamos las elecciones. No estoy diciendo jurídicamente, sino
normativo de norma, del deber ser, ¿no? Filosóficamente si quieren. Y entonces, a partir de unos estudios de la Universidad de Duke, comienza a abandonarse esta idea de centrarse en principios y valores y comienzan a intentar evaluar más los datos, los hechos concretos que el deber ser, que cómo debería ser esa elección. Y comienzan a generarse bases de datos. Hay muchos estudios, si a alguien le interesa en particular algún dato, hay una ponencia escrita que se las puedo facilitar, o hay un paper publicado en Dados, en la revista brasileña de Ciencias Sociales. Y entonces ahí lo que están intentando es generar como si fueran criterios de aceptabilidad, de qué requisitos debería cumplir una elección en función de esos datos para poder buscar esos datos para las bases de datos y hacer también política comparada. Las bases de datos están en la Universidad de Duke, como les decía, también hay bases de datos en Reino Unido, en Inglaterra, centradas en la idea de la calidad de las elecciones. Recuérdense, no miramos normas y valores, miramos hechos, miramos datos. Y esas bases de datos normalmente, yo tengo como una sistematización de esas investigaciones, utilizan datos de muchas elecciones en muchos países, 170 elecciones, 180 elecciones, buscando siempre los mismos datos. Son como investigaciones extensivas, ¿no? No se puede profundizar mucho, ¿no? El contexto no lo tienes muchas veces, salvo que sean son más para análisis cuanti que para análisis cualitativos, ¿no? A este enfoque le surgió una crítica y es, bueno, no sé si una crítica, porque en realidad no vi pelearse a nadie entre sí sobre esto, pero es como un cambio de paradigma. Se disputan quién fue el padre de la criatura, no de la madre normalmente no se discute. Ayer leía que Maquiavelo era el padre de la ciencia política en un Twitter y dije, ¿quién será la madre? Y yo me puse a pensar quién era la madre de la ciencia política, porque siempre hemos hablado del padre, pero la madre parece que no. Bueno, acá también parece que el padre, algunos dicen que es Kofi Annan, otros dicen que es Daniel Sobato, Idea Internacional, otros dicen que es Pippa Norris, o dicen que todos juntos crearon un enfoque de la integridad de las elecciones. Y en la idea de la integridad de las elecciones, yo si soy honesta todavía no sé cuál es la diferencia entre el enfoque de la integridad de las elecciones y el de calidad de las elecciones, salvo por un elemento y es una herramienta que se usa en el enfoque de integridad que no se usa en el de calidad, que tiene que ver con que en el enfoque de integridad tú estás haciendo entrevistas a expertos. Entonces, en el caso de, por lo que yo pude ver hasta ahora, en las investigaciones de calidad son más dato duro. En el caso de la integridad son las reglas internacionales que se utilizan para medir los cánones de lo que sería una elección a nivel internacional de calidad, sumado a las percepciones de los actores. Entonces ahí ustedes conocen las investigaciones de Pippa Norris seguramente, hay un portal. ¿Cuántos conocen las investigaciones de Pippa Norris? Eso, más que a tal, lo cual me llama la atención. Hay que volver a los clásicos, ¿no? Yadal es un clásico a esta altura. Y entonces aquí se introduce la combinación, se crean índices de integridad electoral, se miran no solo lo que ocurre el día de la elección, como miraba, aquí hay una segunda diferencia, con los estudios de calidad, porque ahí miraban el día de la elección, y el enfoque de integridad lo que dice es, no me importa solo lo que pasa el día de la elección, sino también me importa el preelectoral, el día de la elección y el postelectoral. Eso es lo que ellos llaman como una visión integral de las elecciones, incorporan los valores y criterios de las normas globales, de los convenios, de los tratados internacionales y demás, y además de las percepciones. Y se suma esta idea de ciclo electoral que ya la mayor parte de las organizaciones internacionales, la OEA, la OCDE, la Unión Europea, ya trabaja con la idea de ciclo electoral. Un como subtipo del enfoque de integridad electoral es uno que aquí trabaja muy bien mi colega y amiga Irma Méndez, que es la idea de malas prácticas. Este es una idea novedosa, a mí me encanta, porque es como el análisis forense de las elecciones. Dice, en vez de centrarme en lo que debería ser, ¿por qué no miramos lo que hacemos mal? O sea,
las malas prácticas, aquellas cosas que no deberían formar parte de una elección. Entonces, en vez de andar buscando y generando índices que buscan las cosas positivas, ¿no? Sufragio universal, Estado de Derecho, elecciones con alternancia, bla, bla, bla. ¿Por qué no miramos al revés? Miremos lo que hacemos mal. Hay clientelismo, hay muertos. ¿Por qué hay muertos? ¿Los candidatos se mueren? ¿Eso afecta a la competencia? Entonces, si hay muertos y hay candidatos que se mueren y se está afectando a la competencia, porque entonces hay alguien que está decidiendo quién no va a competir y de esa manera está condicionando los resultados. Eso sería una mala práctica. Hay encuestas, hay fake news. Eso hace unos años ni existía. Ustedes son jóvenes y creen que siempre vivimos con la fake news. No. Les puedo asegurar que así como nunca no vivimos toda la vida con el Internet, no vivimos toda la vida con Twitter y Facebook, tampoco vivíamos con la fake news. Eso es algo novedoso para todos nosotros y eso está afectando los resultados. Cambridge Analytica, no existía Cambridge Analytica. Y hoy ya sabemos que las elecciones pueden estar condicionadas. Todas estas serían malas prácticas. Y esta idea de malas prácticas, que ha sido desarrollada sobre todo por una autora, Sarah Birch, lo que está pensando es que hay una manipulación de la cosa pública, hay una manipulación estratégica de las elecciones. Y lo que quiere mirar este enfoque es cómo, o sea, si hay acciones u omisiones que afectan a las elecciones porque esos actores que las desarrollan quieren beneficios personales que de alguna manera les benefician a ellos en contraposición del bien común o del bien general. Mi propuesta está cruzada, digamos, entre soy como un mixto, tomo algunos elementos de cada uno de los enfoques, los que a mí me convienen o los que a mí me interesan, los que a mí me gustan, no voy a serles deshonesta. ¿Y se acuerdan de un libro de Morlino que hablaba de la calidad de la democracia? Me fui a Morlino. A mí me gustó mucho ese libro de Morlino donde nos enseñaban las dimensiones y los indicadores para medir la democracia. Y dije, ¿y si tomo ese concepto y lo hago viajar, un poco a los Sartori, para evaluar las elecciones? Y entonces me inventé, bueno, no, perdón, acá hay muchos estudiantes de doctorado, construí un concepto, si no sus profesores me van a matar. Construí un concepto basado un poco en la idea de Leonardo Morlino para evaluar la calidad de la democracia. Y dije, ¿y qué tal si miramos a las elecciones a partir de 3 condiciones necesarias? 1, respeta los estándares internacionales de integridad electoral, eso sería, ¿se acuerdan? Calidad en el procedimiento. 2, garantiza el ejercicio de una serie de derechos políticos electorales, eso sería calidad en el contenido, siguiendo a Morlino. Y 3, satisface las expectativas de la ciudadanía y de los actores participantes respecto al modo en que se organizan las elecciones y se consiguen sus objetivos, digamos que calidad en el resultado. Ya sé, llevo 3 años discutiendo conmigo misma esta definición. Sean amables conmigo, critíquenla a ver si puedo avanzar. A partir de esta idea, yo dije, bueno, yo quiero ir a mirar las elecciones en América Latina. Lamentablemente no puedo dedicarme a observar elecciones, me encantaría. Si volviera a vivir otra vez la vida, me habría dedicado a eso, pero tengo que trabajar para comer. Y entonces no puedo vivir del turismo electoral. Yo no puedo ir a todas las elecciones. Tengo que ir a algunas, porque tengo que ir, como decíamos ayer, en Costa Rica con unas colegas, esta gente que de la academia estudia elecciones y nunca estuvieron en una elección, no, eso tampoco, uno tiene que ir a las elecciones, pero claro, América Latina está viviendo en este instante la 5ª maratón electoral, ¿sí? Cada una cantidad de años, muchos países tienen elecciones. Claro, imagínate, 16 procesos, 15 procesos, te dedicas viajando, o sea, no haces otra cosa, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para estar en esas elecciones sin estar? Y se me ocurrió plantear esta investigación que lo que busca es, además de definir conceptualmente qué es una buena elección, conocer de manera comparada cuán buenas han sido las elecciones
en la cuarta y en la quinta maratón electoral, porque yo ya empecé a estudiar esto en las elecciones del 2013-2016, ese es el paper que se publica en Brasil, pero ahora estoy estudiando con más refinada la metodología, la de la quinta maratón electoral. Tengo unas 29 elecciones y he podido estudiar, tengo 24 unidades de observación. Las elecciones que no he podido estudiar son aquellas que no tienen el instrumento de recolección de datos que yo estoy utilizando, que son los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué elijo los de la OEA y no elijo otros? Porque son los que tienen mayor cobertura, son los que van a mayor número de países, porque se ha profesionalizado en los últimos años de manera sistemática cómo se hacen los informes, porque son muy rigurosos y muy profesionales, y porque además, como estamos en el proyecto de la OEA, en el Observatorio de Reformas Electorales, puedo tener acceso a discutir con ellos, ¿no? Desde las metodologías a sus experiencias prácticas de las misiones de observación. A partir de esto, a partir del uso de los informes de las misiones de observación electoral, de la revisión de la prensa, de entrevistas a informantes claves y de mi propia observación participante, porque sí he podido estar en algunas de las elecciones como observadora, lo que quiero hacer es identificar las malas prácticas e identificar Ustedes, los mexicanos, tienen una frase que a mí me gusta mucho, en vez de decir para criticar, dicen las áreas de oportunidad, ¿no? Las áreas de oportunidad donde uno puede identificar temas en donde proponer reformas y de alguna manera generar discusiones y debates para generar incidencia. En mi investigación yo lo que planteo es analizar el ciclo electoral, el pre, el día de y el post. Cruzo percepciones y prácticas, como diría las investigaciones que se hacen siguiendo el enfoque de integrity, de integridad electoral. Señalo y tomo posición respecto a una idea que yo traigo desde por lo menos el 2010 de la extensión desigual de la democracia en el territorio y la necesidad de no utilizar velos nacionales. Si quieren, luego en las preguntas puedo profundizar sobre qué estoy diciendo con esto. Nosotros hicimos una investigación que se llama Territorio y Poder en América Latina con Julieta Suárez Cao y otros 10 investigadores y dimos cuenta de la necesidad de hacer investigación subnacional. Aquí Nicolás y Irma han avanzado muchísimo aquí desde Flaxo, pero yo creo que hay que avanzar mucho más todavía en esta cuestión. Y también señalo la necesidad de no tener una visión meramente normativa, ahora sí jurídica, de las elecciones, sino también de comportamientos, ir a evaluar comportamientos, ¿no? Entonces, cruzo diferentes estrategias, triangulo con diferentes estrategias de recolección de datos que me permiten a mí profundizar en el conocimiento. Profundizo en 24, como les decía, procesos de elección, tanto presidenciales como regionales como locales. Los casos que no voy a tomar en cuenta son aquellos que no tienen misiones de observación, como Chile, Argentina y hasta ahora Brasil. Brasil va a tener a partir de este año y Venezuela tampoco ha tenido porque son los países a los que la OEA no han sido invitada. Ustedes saben que a diferencia de la OCDE, los países de la OCDE por defecto todos tienen que pasar por observación electoral. Los países de la OEA tiene que ser por invitación del país que hace la elección. Si no los invitan no pueden ir. Argentina no invita, no tiene misiones de observación electoral. No necesitan nada, ni siquiera que les enseñen a jugar al fútbol. Y parece que eso va a cambiar un poquito, lamentablemente. Quizás México le pueda enseñar algo, no sé yo. Chile tampoco ha invitado misiones de observación, Brasil hasta ahora, como les decía, tampoco, y Venezuela por otro tipo de razones. Antes sí lo hacía y ahora no. Lo que yo he encontrado hasta ahora es que hay 4 tipos de problemas que limitan las buenas elecciones, o si quieren, 4 tipos o grupos de malas prácticas que no nos permiten señalar que las elecciones en América Latina son buenas.
y voy a presentarles los datos a partir de la recolección de todas estas fuentes que les he contado. Un primer grupo de malas prácticas o de problemas están asociadas a la incapacidad del Estado en estar en todo el territorio. ¿Cómo va a organizar elecciones en todo el territorio si no llega a todo el territorio? Si no hay Estado de Derecho en todo el territorio, si no hay ciudadanos de primera en todo el territorio. Hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera en un mismo territorio, ¿no? Entendiendo al Estado bajo la definición de Weberiana, ¿no? O sea, no tienen capacidad de control de la violencia física en todo el Estado. Y hay grupos que están constantemente, en unos países más que otros, poniendo en discusión la capacidad del Estado para organizar la elección. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con la inequidad de la contienda. La tercer grupo de malas prácticas tiene que ver con la manipulación electoral estratégica concreta y la extensión de prácticas como las encerronas en Paraguay o el clientelismo en la mayor parte de los países de la región, aunque parece como si no existiera. Hoy sabemos que ningún partido político en América Latina puede ganar una elección sin bases clientelares, todos lo sabemos. Pero todo el mundo hace como si esto no pasara. Y cuando me refiero a clientelismo no hablo de compra de voto, porque ustedes me dirán, doctora, si usted sabe eso, vaya a denunciar a la FEPADE. Les recuerdo que no tengo derechos políticos, con lo cual no pudiera denunciar nada. Por las dudas que alguien me quiera aplicar el 33, porque estoy en proceso electoral. Pero todas las investigaciones dicen que hay malas prácticas, compra de voto, hasta el ex fiscal del país lo dice. Pero yo no me estoy refiriendo a esas malas prácticas. Yo me refiero a las otras redes clientelares, la del clientelismo de base, estas que investigó Gisela también y que mostró cómo estaban feminizadas, estas que hemos descrito en Durango, en Saltillo, bueno, en Coahuila, que hemos descrito en Guayaquil, que hemos descrito en Manabí, que hemos descrito en Quito, en el sur de Quito sobre todo, que hemos descrito en La Matanza, las hemos visto en Chile y las hemos visto de clase baja y de clase media. Pero ustedes cuando analizan las elecciones es como si esto no existiera. Y sobre esto voy a volver. Y finalmente problemas de gobernanza electoral, que digamos que son los que normalmente salen más fácil porque son los problemas técnicos, ¿no? Todas estas malas prácticas o problemas para definir buenas elecciones están vinculadas al contexto. ¿Ustedes conocen a Dieter Nolen? ¿Cómo se nota que no estoy en jurídicas? En jurídicas sí lo conocen. Dieter Nolen es un colega alemán muy bueno que lleva durante muchos años diciendo el contexto importa. Y efectivamente el contexto importa. Y ahí hay varias cosas para la reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de buenas elecciones cuando no tenemos democracia o cuando el régimen político? Y acá tengo un problema de endogeneidad, porque claro, la democracia ha sido definida fundamentalmente muchas veces por los indicadores de las elecciones. Hay elecciones, entonces hay democracia. Entonces yo estoy diciendo, ¿cómo va a haber buenas elecciones si no hay buenas democracias? Acá es tautológico, ¿se dan cuenta? O sea, es un vaivén. Pero no lo puedo descartar. Porque claro, hay como un aprendizaje, hay una serie de prácticas, ¿no? Hay una serie de maneras de hacer las cosas que están condicionadas a la experiencia democrática. Ustedes me dirán, bueno, doctora, pero recién estamos cumpliendo 40 años de democracia, ¿no? Sí, bueno, pero ya estamos cumpliendo 40 años de democracia. Es decir, cuando cumplimos 1 año, 2 años, 3 años, el doctor Menguerin y el doctor Pérez Liñán mostraron en sus trabajos cómo el efecto de la tradición democrática, es decir, la experiencia democrática previa impacta sobre las experiencias políticas de hoy, ¿no? Hay una variable tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque la mayoría de los países de América Latina no están calificados como democracia, sino como regímenes híbridos o como sistemas de democracia defectuosa, y algunos como algo que hablaban hace un ratito en la presentación del libro, como autoritarismos subnacionales, autoritarismos competitivos subnacionales, ¿no? Entonces, ya de por sí la experiencia política previa frente a una elección que se va a dar es de contextos semidemocráticos o de democracias defectuosas. Y eso para mí tiene un peso específico en la evaluación que se hace del funcionamiento de esa elección. La siguiente cuestión tiene que ver con la confianza, ¿no? Ustedes también, acá en Flaxo se ha trabajado muchísimo sobre los niveles de confianza, y
según datos de Latinobarómetro, el nivel de confianza en las elecciones en términos medios en América Latina han bajado cerca de 20 puntos porcentuales desde el año 2004 hasta el año 2014. Y cuando ustedes van a los datos de percepciones respecto a si hay fraude en las elecciones en América Latina, tienen diferencias importantes. Fíjense los datos de Chile y Uruguay frente a los datos de Brasil y México. Cuando tienes más del 60% del electorado que está diciendo en una encuesta, que de los consultados, no del electorado, de los consultados, que esas elecciones padecen de fraude, eso va a condicionar también los comportamientos de los individuos el día de la elección. Hablábamos de las bajas capacidades estatales, de la dificultad del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos políticos en todo el territorio y de las ciudadanías de baja intensidad, ¿no? Las famosas zonas marrones de O'Donnell. También hablamos de inequidad de la contienda. Entonces, tanto las bajas capacidades estatales como la inequidad de la contienda son elementos que aparecen en los informes de la misión de observación electoral, que no son documentos cerrados, no es que alguien me los pasó y mira, no, son informes públicos que se aprueban en las reuniones de los representantes de los países en la OEA. Esto que ustedes ven ahí y lo que está en el paper, en la investigación, está tomado de esos informes. Y lo que están diciendo esos informes, entre otras cosas, es que las elecciones son de cancha inclinada. Ecuador 2013 o Ecuador 2017, Colombia 2014, Bolivia 2014, Paraguay 2013-2018, Costa Rica 2018, lo que ustedes van a tener es inequidad de la competencia. De diferente manera, claro, no va a ser lo mismo Costa Rica que Paraguay, ya. Hay inequidad en el acceso a los medios de comunicación, hay inequidad en el acceso al recurso público, hay inequidad porque los gobiernos ayudan a sus incumbents o ayudan a sus candidatos o a sus candidatas. Hay inequidad en la cobertura de las mujeres con respecto a los hombres. Los monitoreos incluso de la misión de observación electoral de la OEA para el caso mexicano para el año 2015 mostraba que la cobertura en medios en la campaña a las mujeres es 2-1. Se cubre 2 veces más a los hombres que a las mujeres. Y en el caso, 3-1. Y en el caso de Costa Rica es 2-1. Se cubre 2 veces más a los hombres que a las mujeres. Este es el monitoreo que hicieron en el caso mexicano con la UNAM. Ustedes no van a ver eso, créanme, esto es un salto de confianza hacia el vacío. Lo que ven en esa tabla son todos los países y las diferentes inequidades, ¿no? Respecto, la crucecita es donde aparece mencionado en el informe, ¿no? Entonces tienen acceso desigual a los recursos, a la cobertura, al financiamiento, hay cancha inclinada en la última columna y esto está expreso directamente así. El tercer grupo de problemas tiene que ver con las malas prácticas y la manipulación. Ahí aparece en el informe acarreo de votantes, encerronas. ¿Todos saben las de las encerronas? Bueno, Katia se los puede explicar bastante bien. A ver si Katia yo entendí bien, pero ocurre algo parecido a esto. Cuando se acerca la elección o el día antes de la elección, en galpones se encierran a poblaciones indígenas con llave el día anterior de la elección. Está en el informe de la OEA, me lo confirmaron los dirigentes partidistas, me los confirmaron mis estudiantes paraguayos, yo es verdad que nunca lo vi, pero dicen las malas lenguas, y como hablamos de Paraguay, no tengo miedo de que me apliquen el 33, así que lo puedo decir, que encierran a los indígenas con llave, para que no se vayan a beber. Y el día de la elección, o sea, el otro día, los desencierran y los mandan a votar. Eso es una violación a los derechos humanos y eso pasa hoy en América Latina. Encuestadoras que dan proyecciones mientras el electorado está en las urnas, eso pasó en Paraguay en el 2018, eso pasó en Costa Rica en la elección, eso pasó en Honduras, eso puede condicionar el voto. Me espero esta tardecita para ver quién está ganando y quién está perdiendo y a partir de ahí, según las encuestas de boca de urna, voy y voto.
compra de votos, violaciones del secreto del voto, candidatos imputados que ganan elecciones desde la cárcel, como en Perú, violencia física contra los candidatos. Bueno, fíjense los titulares hoy de los al menos tres periódicos hemos visto con Eric que estaban titulando sobre la cantidad de muertos en México. Acoso hacia las mujeres candidatas, muerte de candidatos y de periodistas y muerte de miembros de la fuerza pública. Y el gran ausente, como si no existiera, el clientelismo. Yo hice una pregunta oficiosa a la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, la OEA, diciendo por qué no aparecía nunca nada del clientelismo, porque era como muy obvio. Y entonces, bueno, la respuesta es muy buena. O sea, nosotros no podemos constatar, certificar esas redes clientelares, no podemos poner en los informes nada que no pudiéramos constatar. En algunos países aparece la figura, entonces yo mencioné ahí cuáles aparece el tema del clientelismo o la compra de votos, como en Colombia 2013 o Paraguay 2013, pero en general esta parte está como más ausente de los informes. Yo lo planteé en su momento y me dijeron que para los informes futuros los iban a intentar revisar, y los informes futuros no me parece que los hayan revisado mucho porque son los de esta quinta generación de elecciones. Y finalmente los problemas de gobernanza electoral, que uno dice, bueno, a esta altura de la vida, si hay algo que saben hacer, como decía una colega mía de Salamanca, los organismos electorales en América Latina es hacer elecciones, contar los votos. Bueno, a pesar de eso, los informes de las misiones de observación de la OEA dicen varias cosas, ¿no? Hay problemas de partidización, hay problemas de autonomía, hay demasiada burocratización, hay problemas de la profesionalización y de la capacitación de los funcionarios de casillas, hay que fortalecer o crear las fiscalías de delitos electorales, hay que quitar incentivos a la legislación que incrementan la excesiva litigiosidad de los actores partidistas, como en México en 2015, hay que depurar los padrones. Vengo de República Dominicana y me contaban cómo votan los muertos en República Dominicana todavía, en el padrón del PLD, ni quiero decir en el padrón de la Junta Electoral. Problemas de padrón también hubo en Ecuador. Apareció un señor de 102 años que no sabían que estaba ahí, pero pues lo podrían haber, ahí estaba. Y dije, ¡ay, está vivo! Ni sabían si iba a votar o no. No, imagínate, Flavia, si lo hubiéramos quitado y aparece, ¿cómo hacemos? ¿No? Claro, no, yo entiendo. ¿Qué tal si van chequeando uno por uno, ¿no? Un sistema de registro más profesionalizado. Problemas de padrón también hay en Honduras. El tema de las migraciones, la gente no se registra, entonces no saben dónde están, dan por sentado que están adentro de los países, pero pueden estar en cualquier otro sitio. Si además te cobran como en Argentina, nadie se registra, o sea, ¿para qué voy a ir a pagar solo para decir que no estoy en el sitio que supuestamente crees que está? O como me pasó una vez a mí, que yo pensaba que votaba en Madrid y mi hermana empezó, votás en mi pueblo, votás en el pueblo. Y yo, ¿cómo voy a votar en el pueblo si yo estoy registrada en el Consulado de Madrid? Pues acá en la televisión dice, de no sé quién, a Freidenberg Flavia, votan en el pueblo. Digo, bueno, se olvidaron. O sea que yo posiblemente podía votar en dos lugares distintos, y eso es argentino. Digo, votar en los dos lugares. Lo que pasa es que había una cuestión, un problema físico. En los dos lugares al mismo tiempo no podía estar. Entonces tuve que ir a votar a mi pueblo porque estaba en Argentina en ese momento. Pero es como que los padrones todavía tienen serios problemas. Hay problemas en la transmisión de los resultados, hay problemas con el conteo de votos, hay problemas en la coordinación entre los órganos electorales nacionales y locales, en aquellos que hay sistemas federales, y hay problemas de armonización de los calendarios electorales. Pregúntenle a México, qué lindo, armonizaron los calendarios electorales y hoy se están acordando de esa reforma legislativa que hizo que todas las elecciones para todos los cargos, más de 18.000 cargos, sean el mismo día, a la misma hora, con casilla única. Qué lindo y qué divertido va a estar. Conclusiones. La investigación lo que evidencia es que si bien se han incrementado, por supuesto, los niveles de calidad de las elecciones en relación a lo que eran las elecciones post-transición, las primeras elecciones que hicimos tras la transición a la democracia, en dos dimensiones claves, en términos de organización técnica y, por supuesto, en términos de respeto de derechos políticos electorales, salvo algunos países que han vivido retrocesos, ¿no? Como el caso ecuatoriano. En general ha habido una mayor ampliación de derechos, ¿no? Y extensión de derechos y efectividad de derechos. Aún existen problemas en cuanto a los resultados, en contextos democráticos precarios, bajos niveles de confianza, ilegitimidad e insatisfacción con dichos resultados, y en el contenido, en las condiciones en las que se ejercen la competencia, sobre todo por cuestiones de inequidad,
por baja profesionalización en algunos casos de la organización electoral y también porque se han rutinizado e institucionalizado las malas prácticas, ¿no? Es todo esto que hablábamos de comportamientos que condicionan el funcionamiento, ¿no? Entonces hay aún malas prácticas que condicionan el funcionamiento de las elecciones. Y de ahí entonces, ¿qué hacer con este conocimiento? Yo cada vez estoy más no sé, en algunos lados le dicen los estudios de frontera, o sea, creo que la ciencia política tiene que ayudar a resolver problemas. Me encanta la teoría normativa, me parece genial los que hagan teoría política, pero creo que nosotros tenemos que resolver problemas porque si no nos ocupamos nosotros, se van a ocupar otros, como los abogados y las abogadas, así que mejor que nos ocupemos nosotros. Y entonces creo que las áreas de oportunidad que podemos encontrar en América Latina, donde podemos hacer propuestas de reformas, y ahí con nuestro equipo del Observatorio de Reformas Políticas estamos trabajando en sistematizar mejor la información sobre las reformas para hacer esas propuestas de reformas. Yo creo que las áreas de oportunidad tienen que ver con reformas orientadas en la gobernanza, por ejemplo, incorporar el padrón electoral biométrico, en estandarizar la transmisión de resultados, en aumentar las cuotas de mujeres. Yo ya no hablo más de cuotas, yo ya quiero más paridad. En fortalecer el mandato de oposición con alternancia, en mejorar e introducir la idea de paridad horizontal que hoy solamente tiene México y Costa Rica, en hacer que se exijan las fórmulas completas, que haya acciones afirmativas dentro de los partidos, que haya leyes contra la violencia política en razón de género, algo que solo existe hoy en Bolivia, que se fortalezcan las unidades de políticas de género de los tribunales y de los organismos electorales, que haya elecciones incluyentes. Hay países donde los sordomudos no pueden votar, por ejemplo, como en Paraguay, cosa que me parece que hay que ir a plantear en la opinión pública, igual que las reformas orientadas a la paridad, por supuesto. Introducir la franja electoral gratuita en radio y televisión, porque eso mejora la equidad de la contienda, no para copiar el modelo de comunicación política mexicano, no en ese sentido, ¿no? Sino para estandarizar el acceso y mejorar el acceso a los medios, fortalecer los sistemas de fiscalización de las autoridades electorales a los partidos. Creo que en ese caso el modelo mexicano es una muy buena práctica del sistema de fiscalización en línea. Claro, los países le dan dinero a los partidos, pero no fiscalizan el dinero que les dan, entonces luego hacen cualquier cosa con esos dineros, y dotar de competencias y recursos a instituciones jurisdiccionales, ¿no? Fortalecer al ámbito jurisdiccional de las elecciones. Le prometí a Saraí 40 minutos y he cumplido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Flavia, por esta ponencia. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer en torno de la presentación que acaban de ver? Muchas gracias por compartir con nosotros esta investigación. Mi pregunta va sobre esta primera parte de la construcción conceptual. Lo que nos compartías es muy enfocado a la construcción de la definición de una buena elección. Y yo me preguntaba por si parte de esta construcción conceptual tuvo que ver con la identificación de los factores asociados a una buena elección. Es decir, qué tipo de cosas ayudan o se asocian con mayor probabilidad de que la elección sea buena, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido me preguntaba sobre estas 4 áreas de oportunidad que mencionabas también, si son como dimensiones de una buena elección o si son precisamente esos factores que están impidiendo que haya una buena elección, pero como conceptualmente distintos. Y ya en segundo lugar, una pregunta también muy breve: ¿cómo justificar analíticamente la selección de este quinto maratón electoral como una población, ¿cómo justificar analíticamente el corte ahí, ¿no? Okay. Y no incluir más elecciones hacia atrás o menos? Okay. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez. En México, a raíz de la apertura de las reformas electorales del año de 1977 hasta el actual, 2014, pareciera que hay un déficit de la democracia. Cuando se conforma el Instituto Federal Electoral, pareciera que se logra
una ciudadanización de una autonomía en el organismo electoral. Sin embargo, en las subsecuentes reformas electorales se vuelve a intrometer los partidos políticos y cada quien pone los funcionarios de acuerdo a sus intereses y conflicto de intereses. Ahora, la pregunta es la siguiente. Lo que preocupa en este tema de democracia en México o simulación de la democracia es la ciudadanía. Pareciera que la ciudadanía está ávida de un proceso electoral para satisfacer ese clientelismo electoral. Eso daña la democracia, independientemente de las instituciones, de la debilidad de las instituciones, esa participación de clientelera del votante, ¿sí? Y que no mide una conciencia de voto y sin embargo nada más lo hacen por muchos programas en los cuales están inmiscuidos o por dádivas que se le da en esta cuestión de falta de fiscalización en este proceso electoral. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Yo quisiera conocer como su opinión. Yo soy colombiana. Acabo de pasar voy a decirlo en términos muy colombianos, y con las personas que compartimos ayer el panel, les decía, vengo con una tusa electoral. Tusa es como aquella decepción y crítica, una decepción bastante fuerte frente a lo que acaba de suceder en un país como Colombia, donde ustedes saben qué es lo que ha sucedido desde hace alrededor de 3 años. Empezamos un proceso, bueno, en realidad 4, donde empezamos un proceso de paz muy interesante, muy bonito, un poco, yo les decía a ellos, a veces desde un ideal romántico. Tenemos un 2 de octubre donde esperamos que la mayor parte de la población que hemos vivido en nuestro país vote por que sí a un plebiscito donde dice que apoya totalmente la paz. Gana el no. Casualmente se hace un ajuste a todo un proceso que ha venido trabajándose muy fuertemente. Y el pasado domingo, para los que tienen conocimiento al respecto, después de 8 años en los que uno de los candidatos que ha puesto netamente en la derecha, yo lo conversaba con mis compañeros ayer y ahora hace un rato que se lo preguntaban al doctor Mario, cree que Colombia y México es una anomalía la izquierda. Yo siento que evidentemente va a ser una anomalía. En Colombia es algo que no se ve, que no es claro, que no hay oposición, pero siempre ha habido la oposición, no solamente desde los grupos revolucionarios, sino desde muchas otras formas, desde una constitución del 91, bueno, y muchas otras situaciones. Pero me gustaría conocer su opinión frente justamente a estas malas prácticas. Yo siento ahora, estando acá y escuchando un poco, a mí me parece totalmente invasiva la cantidad de propaganda y de cosas que hay en los medios de comunicación. Yo me he enterado un poco de los tiempos que tiene cada uno según la cantidad de votación. Bueno, no tengo muy claro ese tema todavía, pero me parecía totalmente impactante ver que puedo estar en cualquier lugar y hay 10 minutos de propaganda electoral con cantos, músicas, bailes, con niños, niñas, partidos que salen de un momento para otro, que realmente a mí me causa bastante curiosidad, porque yo siento que a veces como latinoamericanos no nos damos cuenta de las situaciones que suceden alrededor, y que si tuviésemos un poquito más de poder reconocer estas elecciones de calidad, estas malas prácticas y quizás esas reformas, pues oportunidades de mejora que solemos decir también, podríamos tener unos mejores elementos para que, como lo decía anteriormente el señor en la intervención, creo que podríamos tener una posibilidad distinta de poder votar. Porque yo solamente les pediría, como a las personas que van a votar próximamente, vean los ejemplos que han tenido. Simplemente Colombia es uno de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo claro que en mi país la situación, y lo que vine a presentar en mi ponencia acá, es trabajar con la gente.
y desde las veedurías ciudadanas, desde el empoderamiento ciudadano, por ahí es la forma en que tenemos la posibilidad de empezar a hacer incidencia y de poder modificar esas malas prácticas que son terribles. Y el segundo elemento que me llama la atención es que muy pocos de las referencias que usted plantea aparece Colombia, y yo veía, esto está en Colombia, esto está en Colombia, el clientelismo está, corrupción está, hay muchos elementos en los que me parece bien particular, porque nosotros elegimos presidente cada 4 años. Cada 4 años, dentro de 1 año y medio empezamos ya todas las elecciones para volver a renovar senadores, alcaldes, gobernadores y demás. Entonces tenemos varias elecciones, pero por ejemplo, primera vuelta, segunda vuelta, aquí el 26 de agosto en Colombia, el 26 de agosto se va a votar por el referéndum anticorrupción. Entonces, a veces también es un desgaste para el electorado, ¿no? Todo este tipo de situaciones, y creo que es cuestión, es como saber su opinión, pero también como la reflexión frente a estos temas. Muchas gracias. Aunque me quedó claro en su presentación que no tiene informes sobre Venezuela porque no ha sido invitado a la observación de la OEA, igualmente me gustaría saber su opinión sobre el último proceso electoral que se llevó a cabo el 20 de mayo, o bueno, fraude o entelequia, como lo han llamado por lo menos los medios de comunicación. No. La construcción conceptual no está condicionada por los factores que espero encontrar. Lo que tomé fue la definición de elecciones de calidad de la democracia, y las 3 dimensiones las apliqué a la definición de la calidad de las elecciones. Posiblemente no sea la mejor elección, posiblemente lo que hay que hacer aquí ahora es un índice que me permita, a partir de diferentes dimensiones, ya con toda esta información, saber cuáles son los indicadores y cuantificarlos. Y venir a Rodrigo a que me lo matematice y ya está. Esa es la próxima tarea. Para eso tengo que centrarme solo en esta investigación y dejarme de estar en otras cosas, 1000 cosas. Pero sí, ese es el paso que hay que dar, y eso es la fase que viene en la próxima investigación, en esta investigación. ¿Cómo elijo las maratones? Bueno, la idea de maratones o rally electoral es una idea que está muy presente en varios de los autores clásicos del estudio de las elecciones en América Latina. Daniel Sobato fue el que empezó hablando del rally. Entonces él habló primero de una primera generación o primera maratón, las del 78, 80, sí, 80, 82, digamos, en esa primera fase. Y así es el conjunto de elecciones que se dan en un periodo de tiempo muy corto. Entonces no es una invención mía, lamentablemente, de por qué le llamo la quinta y por qué es la quinta, porque es el quinto momento en la historia reciente de América Latina que hay tantas elecciones. Cuando digo tantas, son más de 10 elecciones celebrándose en el mismo periodo de tiempo. Yo coincido sobre la pregunta de que México ha hecho reformas sustantivas y camino hacia la ciudadanización de los procesos electorales competitivos, y aunque yo creo que esa es una idea bastante idealista del proceso político, que en un contexto de desconfianza funcionó bastante bien, pero que en la práctica yo no creo que los políticos vengan de un planeta que se llame corruptón y que los ciudadanos vienen de un planeta de Los Ángeles. Yo no creo en esa idea. Creo que en México maquiavélicamente se ha utilizado mucho esta dicotomía. De ahí vuestra confianza sobrenatural en las candidaturas independientes. Cuando yo llegué a este país en el año 2015 a vivir a este país, en una conferencia que fue muy famosa porque me dijeron en mi cara que era una exagerada, porque me atreví a hablar en contra de las candidaturas independientes, cosa que aquí cuando ustedes creen en una idea, todos tenemos que pensar igual. No hay manera de que uno pueda ser disonante, ¿no? Esto es grave, porque esto ya lo vivimos, se llama, y la psicología lo ha definido, ¿no? Como pensamiento grupal, ¿no? Tenemos dificultades para la información que es distinta, ¿no? Entonces yo en ese momento fui como estigmatizada de cómo me atrevía
cómo me atrevía a hablar en contra de las candidaturas independientes. Y de ahí que escribí el libro sobre las candidaturas independientes. Porque yo vengo del futuro, también lo dije en ese momento, y yo vengo de países que han colapsado sus sistemas de partidos, que ya confiaron su vida a las candidaturas independientes, llámenle Alianza País, llámenle tal. Vi cómo atentaban contra el sistema de partidos, vi cómo la gente creía que todas las soluciones venían de la mano de estas candidaturas independientes, y vi cómo luego la representación, la calidad de la representación no cambió, la relación elector-representante no cambió, los mecanismos de control no mejoraron. Y entonces yo les decía en el año 2015, aguas con las candidaturas independientes. Ahora todos dicen, sí, las candidaturas, yo se los dije en el 2015. Eso es muy de mi mamá, ¿no? Yo se los dije, no me gusta, pero yo les prometo que se los dije, ¿no? Y está grabado. Ahora, yo no creo que el clientelismo, y ahora sí me van a expulsar de Flaxo, si quieren, que el clientelismo sea porque la gente es tonta y porque la gente no sabe y porque la gente no hace evaluaciones racionales o porque la gente es masa. Yo no creo en esa visión, lo he publicado muchas veces, lo he presentado acá, lo he discutido aquí muchísimas veces. Todos aquellos que hicimos trabajo de campo y que hablamos con la gente que participa en redes clientelares, nos hemos encontrado que esa visión normativa, muy Scott, ¿no? James Scott, muy de masa, de pueblo, ¿no? Pueblo que se deja movilizar por el flautista de Hamelin que le cuenta, ¿no? Esta idea que hay también de esa palabra horrible, populismo. Perdónenme, pero ya me tienen hasta aquí con el populismo, y yo escribí un libro sobre el populismo, pero si hay una categoría que no sirve es la del populismo. Discúlpenme que si alguien está muy aferrado, si alguien está haciendo una tesis sobre populismo, lo siento. No, así como las candidaturas independientes, no, tampoco el populismo me ayuda a entender, me confunde, no me aclara, no me permite, todo es populista. Trump es populista, Correa es populista, Evo es populista y Andrés Manuel es populista. ¿Sí? ¿En qué se parecen Trump, Evo, Correa y Andrés Manuel? Analicen las dimensiones, son puras diferencias. Bueno, está bien. Hay algunas cosas discursivas. Sí, es un estilo de liderazgo, ok. Pero puede ser de izquierdas y de derechas, con partidos y sin partidos, con medios y sin medios, antisistemas o no. No todos los populistas son antisistemas. Pueden ser de extrema derecha, miren a Europa, dejaron a los inmigrantes en las barcas en el Mediterráneo, o sea, eso no es ser populista, no, eso es ser inhumano y punto, ¿no? Los niños separados de su familia, eso no es ser populista, discúlpenme. Y luego, si quieren, teorizamos, porque muchos populistas resulta que ampliaron los derechos y el ejercicio de los derechos en muchos países de América Latina. Entonces, si las mujeres votan en Argentina, si hay derechos sociales en Argentina, no, curiosamente por algunos que se llamaban populistas. Entonces, como que no sirve, no me ayuda a entender, y nosotros tenemos que entender. Pero de ahí a pensar que todos los ciudadanos son manipulados por los políticos, miren, los ciudadanos y las ciudadanas, la ciudadanía, claro, Bourdieu diría obligados por el contexto muchas veces, por unas prácticas que están como enraizadas de hacer la política de esa manera. Otros dirían porque es su manera de resolver los problemas, como Javier Aullero o como yo. O otros dirían, porque en realidad hacen evaluaciones de costo-beneficio y entonces, como la política formal no les ayuda a responder a sus demandas básicas, van por la política informal. Cuando la política formal responda, es decir, el Estado, el mercado, respondan a las necesidades básicas de la ciudadanía que no satisface sus necesidades básicas, no van a ser clientes, van a ser ciudadanos. Todas las investigaciones que hemos hecho muestran que la gente no es tonta. Dejemos de tener esta visión normativa de los individuos, que no estoy justificando el clientelismo ni mucho menos. Y no estoy hablando de compra de votos. Estoy hablando de estas redes de intercambio que cruzan la vida política de las ciudades de nuestros países, que no se activan solo en época electoral, que están más allá de la época electoral, algunas veces de las manos del Estado, muchísimas veces de las manos de caciques, y que, como le decía ¿quién era el que le decía? Ustedes acepten lo que venga de todos, pero voten por mí. Era en Ecuador, me parece. Ustedes acepten, ¿no? Todas las redes clientelares y luego voten por mí, no se olviden.
Y como bien dijo Javier Auger en sus investigaciones, hay una dimensión simbólica del clientelismo. Es decir, la gente no solo participa en las redes clientelares porque hay un intercambio material, sino porque también hay un intercambio simbólico. El hecho de que me siento parte de algo. Y en las entrevistas que yo hice hace unos años ya, en la época de los Moreira, ahora ya lo puedo decir, en su época no lo podía decir, en Saltillo, en las barriadas, en las colonias de Ramos Arizpe, saliendo de Saltillo, yo pasé meses viviendo ahí con la gente cuando era joven. Ahora también lo sigo haciendo, pero ahí era más como ustedes. Ellas me la decían, miren, nadie viene a dar respuestas a las cosas que a nosotros nos pasan, pero el gallo, el gallinero, que era este líder barrial, que tenía mucha plata, pero se focalizó en esta barriada por construir capital político y conquistar el territorio, es la primera vez que nos miran. Es la primera vez que nos miran. Es la primera vez que siento que alguien me presta atención. Y ¿sabe qué? Pueden venir estos, pero ellos son los que nos hacen sentir parte de algo. Entonces esta dimensión simbólica del clientelismo también impide pensar a los clientes como masas amorfas, ratones que van detrás del... ¿Sí? ¿Eran ratoncitos? ¿Sí? Del flautista de Hamelin. Sí, exactamente. Ay, madre mía, el proceso colombiano. Está mi asesor colombiano aquí delante, al lado tuyo sentado, así que tengo que tener mucho cuidado en mis afirmaciones. Yo entiendo que quieres hacer terapia, nos tomamos una cerveza afuera si quieres en un rato, y te apapacho, te abrazo, pero los resultados no pueden condicionar nuestra valoración de las elecciones. ¿No? Si te cuentas mis decepciones, ¿no? Y mis alegrías, pero la organización técnica de las elecciones tiene que estar independientemente de los resultados. Claro. ¿Ganó el que te gusta? No. De ahí a decir que las elecciones fueron malas, no sé. No estuve en la observación y no estuve en la parte técnica y no he hablado con los que han estado. Seguramente esta semana, si quieres, te busco a alguno de los que han estado que nos cuenten la cocina, porque hay que ir a la cocina, ¿no? Y es distinto lo que sale en los medios de comunicación de lo que salen en los informes y lo que sale, ¿no? O sea, yo quedé fascinada que a la hora de que habían cerrado los comicios, los pibes tenían los resultados. ¿Querés que te cuente mi vida? O sea, en Ecuador casi se nos incendia el país, tuvimos 4 horas, 5 horas, 6 horas, los pibes con balas en la calle y nosotros todos así diciendo, ¿no? Y esto nos daban los resultados. Y, ¿están haciendo fraude? No están haciendo fraude. ¿Están haciendo? No están haciendo. Nosotros estamos aquí, no están haciendo fraude. Pero te digo, que los pibes hayan salido 1 hora, claro, estaban contando una, la de la segunda vuelta, pero la segunda vuelta ecuatoriana no la contaron en 1 hora. Yo salí enseguida y dije, va un Twitter para Galindo, ¿no? Le voy a hacer un apapacho, ya, porque le deben estar presionando de uno de ellos, le voy a hacer un apapacho. Alguien me dijo, pero doctora, ¿cómo sale a decir eso? Yo dije, miren, déjenme una. En 1 hora dieron los resultados. ¿En dónde dan en 1 hora los resultados? ¿No? Y le estaba mandando un mensaje aquí a México, tranquilos. Pueden salir en 1 hora, en 2 horas, 3 horas, no pasa nada, pero esto salió en 1 hora. Pero es una elección. Que a mí me hubiera gustado otro resultado, igual que a ti. Pero repito, eso no puede nublar nuestra percepción de las elecciones. Y eso es algo que pasa mucho. Que no sabemos aceptar los resultados de manera ecuánime y que no nos gusta perder. Y Jaworski nos lo enseñó hace mucho tiempo, ¿no? La democracia es aprender a perder. Pero eso solo se aprende cuando haces política. Yo aprendí a ser demócrata el día que perdí la elección. No era yo candidata, tranquilo. No hay algo de mi vida que no sabes, tranquilo. Pero cuando vos tenés el mejor proyecto, las mejores ideas, la mejor gente, y perdés en sistemas de el que gana se lleva todo aparte, chucho, ¿cómo te digo? Te da una cosa... Procesar eso es lo que te va a convertir en demócrata. Yo aplaudo que te pase eso. Porque después de esta elección tú vas a ser más demócrata.
Es una frustración horrible, pero hay que ser demócrata a pesar de que pierdes las elecciones. Repito, eso no puede nublar. Porque las malas prácticas tampoco son de izquierda o de derechas, ¿no? Y los problemas de gestión de las elecciones no son de izquierdas o de derechas, ¿no? Yo, la verdad, discuto un poco el tema de los giros a la izquierda y las derechas. Estuvimos en una mesa en Laza con mi asesor colombiano y hubo un colega, Martín de Alessandro, ¿no? Que creo que lo dijo muy bien, ¿no? Una cosa es el giro a la izquierda, el giro a la derecha discursivo, ¿no? Yo me giro a la izquierda. Otra cosa es las políticas públicas, ¿no? Vamos a ver las políticas públicas de igualdad que mi colega Correa, ahora lo puedo decir, porque antes no podía nombrarlo, pero que mi colega Correa hizo en Ecuador. ¿Cómo se ampliaron los derechos de las mujeres? Pregúntale a María Paula Romo cómo le decían gordita, bolsita y toda la vaina en público en cadena nacional. Por empezar. Pregunten cuánto se invirtió en políticas reproductivas o cuántas políticas de igualdad. Hay una investigación que se está haciendo en la UNAM, dirigida por Francisco Rebeles, que está intentando medir eso. En qué medida hay una dimensión discursiva de la izquierda y en qué medida hay una dimensión empírica, pragmática, para realmente saber en las políticas quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha, ¿no? ¿Hay un giro y esto es una excepción o no existe eso? Yo creo que es una categoría de Economist, ¿no? ¿Te acuerdas? Evo, el primer presidente indígena. No. Pero él inventó que era el primer presidente indígena y todo el mundo atrás. Giro a la izquierda en América Latina. No. O sea, ¿qué dice? ¿No? ¿Cuántos países tiene que haber con presidentes que se dicen o con partidos que... ¿no? Cuando... Ojo, a mí me gusta la categoría izquierda y derecha. Nosotros hicimos cerca de 14.000 encuestas desde Salamanca con el proyecto de élites parlamentarias de América Latina. Administramos el cuestionario le pedía a los diputados que se autoubicaran en categorías de izquierda y derecha y los pibes se sabían autoubicar. O sea que si la gente se autorreconoce, la categoría... No le preguntes qué es la izquierda y qué es la derecha, eso puede ser cosa distinta, pero que se autorreconocían como un atajo heurístico, se reconocían. Lo que aparece en las tablas no es lo que yo creo, no son mis opiniones, son los que están en los informes. Y ahí tengo una técnica que se las comparto, que la usa mucho mi colega Julieta Suárez Cao, de tirar piedras contra mi tejado. Eso quiere decir que yo necesito tanto validar lo que estoy diciendo que yo cuando tengo dudas de algo directamente no lo pongo. Entonces, si en el informe no está, y si yo no entrevisté directamente o yo no estuve directamente, yo no me... Tiene que aparecer muchas veces en los periódicos para que yo diga esto es así, ¿no? Entonces, yo intenté ser lo más, no sé cómo se dice la palabra, como lo más rigurosa posible con la información empírica para no forzar la investigación. Claro que yo sé que había clientelismo en todos los países, pero yo no lo puse, porque eso no aparecía en los informes. Y por eso mi gestión ante la OEA es decirle, hermano, necesito que hagas una metodología de observación, así como hiciste una metodología de observación del financiamiento, así como hiciste una metodología de observación de la cobertura de género, haceme una metodología de observación de las malas prácticas. Y esto estoy esperando. Y Venezuela, yo es que estudio democracias. Genial esa respuesta. Y entonces, y no es una opinión personal, es estudio democracias. Y como no tengo mi instrumento de recolección, porque si fuera un autoritarismo competitivo con un instrumento de recolección, yo lo tengo que estudiar. Pero como no tengo el instrumento de recolección que me permite hacer política comparada, no estuve, la verdad. Entonces, nuevamente, ¿no? Prefiero ser modesta en la evidencia empírica que tengo a forzarla, ¿no? A que sea un conjunto de opiniones, ¿no? Creo que pasé el examen. Gracias por la ponencia. Buenas tardes, soy Lina Silva y tengo una pregunta en relación con la calidad de la democracia y la gobernanza. Algunos autores como Molino, que usted mencionó, también Porras, que es español, y Guillermo O'Donnell hablan al respecto. Y mi pregunta es más, ¿cuáles fueron aquellos países? Bueno, hay estudios que indican que México
que a pesar de que en el discurso y que las instituciones manifiestan que somos un país democrático, como usted lo indicó, el simple hecho de contar con elecciones libres no es un indicador de que somos un país democrático. Se requieren de otros indicadores para poder decir que somos un país democrático, ¿no? Entonces, hay una disputa por definir si México es un país democrático o no, pero pensando en esto y con aquellas fallas o lagunas que hay en este proceso democrático electoral, ¿por qué hablar de una calidad de una calidad de las elecciones que va más enfocado a una gobernanza, ¿verdad? Una democracia de calidad, si todavía estamos atrasados en cuanto a lo que se refiere de desarrollo democrático, en cuestiones de innovación, cuestiones institucionales, y O'Donnell le apuesta mucho al sentido de la gente, al individuo, de cuál es, de dejar de ser un ente pasivo y ser activo, y se puede observar en estudios que sí hay un poco más de involucramiento por parte de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos que tratan de sumarse en incidir en la agenda pública, así como en los procesos electorales. Pero mi pregunta es más en cuanto a esto, ¿no? O sea, ¿por qué compararlo con la gobernanza si todavía tenemos como se puede decir, atraso, o todavía no hemos subsanado estos elementos que conceptualmente se le denomina como consolidación de la democracia o democracia de desarrollo, ¿no? Y pues por ende todavía es como más amplia la brecha para pasar a y hablar en cuanto al caso mexicano de una calidad de la democracia, ¿no? O de una gobernanza democrática. Voy a responder directamente, luego si hay unas preguntas. Sí, perdona. Me parece muy interesante tu pregunta porque me permite aclarar. Yo creo que es central esta investigación porque durante muchísimos años, yo tengo más años que ustedes y lo viví, así que no me lo contaron, porque luego llega un momento en la vida en que uno sabe cosas porque las leyó y otras cosas porque las vivió. Y yo cuando era más joven leía y entonces aprendía de lo que iba leyendo. Pero ahora llega un momento que digo, no, pero si esto yo lo viví, nadie me lo contó. Y lo que yo viví es que durante muchos años, por lo menos desde Salamanca, y Salamanca estaba muy imbuida en la discusión del mainstream de la ciencia política latinoamericanista, se asociaba que para que haya democracia tenía que haber elecciones. Y daba igual cómo eran las elecciones. Ya con el hecho de que hubiera elecciones, ya era democracia. Y yo discuto esa idea, porque coincido contigo, que tú puedes tener elecciones y elecciones. Y Andreas Schettler, por ejemplo, con sus estudios pioneros aquí en México, nos enseñó que efectivamente no era lo mismo. O Larry Diamond en un artículo muy bueno, o Steve Levitsky con Lucian Way en otro artículo muy bonito. Ellos fueron pioneros como en los 2000, ¿no? 2004, 2002. Ellos empezaron a discutir de, oigan, ya dejen de equiparar elecciones con democracia. Pero el corazón de la democracia eran las elecciones. Entonces yo me dije a mí misma, hay que retomar esta discusión porque para mí no es lo mismo tener elecciones que tener democracia. Por ejemplo, cuando yo llego a México se me quitó antes el velo de género, pero cuando llego a México me convierto en una parte de mi vida, en una cosa que yo nunca había sido, que era activista, yo era académica. Bueno, soy, pero tengo un corazón ahora un poco más activo. Y yo me doy cuenta que algo que nunca había visto, porque nunca lo había visto, es que es imposible hablar de democracia sin mujeres. Para mí ahora es imposible. Yo durante 15 años eso no lo vi. Yo no vi que la ausencia de mujeres fuera una dimensión importante para la democracia. Elecciones sin mujeres. Proceso de toma de decisiones sin mujeres. Neta, o sea, ¿qué me están diciendo? Pero eso nunca se discutió. No lo teníamos en la cabeza. Esa ciencia política del mainstream, ahora mismo todavía le cuesta verlo. Entonces, lo que te doy como ejemplo es que es cierto
que las elecciones no son sinónimo de la democracia. También es cierto que es imposible hablar de democracia sin elecciones. Pero no se agota ahí. Lo que yo quiero decir es que tú puedes tener elecciones impolutas en relación a la gobernanza, a la calidad de las elecciones centrada en la dimensión de la gobernanza perfectas y que la gente no crea en esas elecciones. Y puedes tener elecciones fufifi, así, ¿no? Y que la gente esté convencida de que eso es ¡wow! Maravilloso. No sé, te digo Uruguay, México. No hay un país en esta región que haga y organice unas elecciones como México. El proceso no es perfecto porque nada es perfecto, pero es, madre mía de mi vida. ¿Cómo pueden estar convencidos que hay que hacer eso? Pero están convencidos. Yo no tengo amigos desde hace un año. Sí tengo amigos, pero no puedo compartir con ellos porque están organizando una elección. Llega un momento que hasta creo que yo organizo una elección. Porque estás todo el tiempo metido en eso, que la tinta, que la cosa, que la papeleta, que el papel, que tiene un gramaje especial, que tiene un color, un pantón especial. Anda a mirar la papeleta uruguaya, a ver qué pantón especial tiene. Y los uruguayos están convencidos que sus elecciones están bien. Y no se pasan un año organizando una elección. No sé si me explico. Y cuestan muchísimo menos. Ustedes me dirán, no, doctora Flavia, ¿cómo dice esto? Por eso te lo digo con conocimiento de causa. El sistema electoral mexicano, en términos de la gobernanza, es maravilloso. Los pibes van a organizar una elección porque saben organizar esa elección. Los ciudadanos van a contar esos votos. Van a ir en la mayor parte del país van a ir a la mesa porque lo sienten como una cosa de tengo que hacer esto. Están capacitados 1.350.000, dijo Lorenzo hoy a la mañana. Faltan 50.000 a una semana. ¡Ah! Faltan 50.000, pero tienen 1.350.000 personas capacitadas. A mi papá jamás lo capacitó nadie para contar unos votos en una elección. Y aquí están obsesionados en capacitar gente. Lo saben hacer. Ahora, todos ustedes creen que eso está mal. Perdón, estoy infiriendo. Muchos de ustedes piensan que eso está mal. Y es injusto, porque la elección técnicamente, mejor elección no hay en el mundo mundial, mejor gobernanza no hay, pero hay un factor que está en mi definición, por eso es tan importante el tema de no solo es una cuestión de gobernanza, es también una cuestión de percepciones, de satisfacción con eso. Y yo lo que quiero llamar, a mí me preocupa muchísimo que esto funcione, ¿saben? Porque nos estamos jugando demasiado. Pero no por quién vaya a ser eso. A mí, yo no hago valoraciones por quién va a salir ganador. Si pude con el Partido Colorado, puedo con todo. Katia, tranquila. No me importa mientras se cuenten los votos. Mientras la gente crea que ese que ganó, ganó. Y que haya un respeto a esos resultados. Que resulta izquierda, derecha, no es mi problema. Yo no evalúo eso. No me agarra las crisis. Mi corazoncito en casa, pero ese lo cuido yo. No necesito salir públicamente. Creo que tenemos un desafío sustantivo sobre cómo hacemos las elecciones. Por eso no es una cuestión solo de una dimensión de gobernanza. Por eso creo que es tan importante estudiar esto y por eso le dedico gran parte de mi cabeza a pensar sobre esto, porque creo que realmente hay una deuda en la comprensión del funcionamiento de las elecciones. Podés tener elecciones impolutas y que la gente no crea en los resultados y podés tener elecciones con problemas y malas prácticas y que la gente diga, elección perfecta. Entonces también la gente tiene que hacerse mayor. O sea, ya está bien, ¿no? Ya está bien. O sea, dejemos de seamos más serios, más rigurosos. Y ahí nosotros tenemos una tarea fundamental en la construcción del pensamiento y en el debate público, ¿no? En la construcción de nuestras ideas, ¿no? Entonces, sí me preocupa no asociar calidad de las elecciones con calidad de la democracia. Sí me preocupa pensar que la democracia no es solo hacer elecciones, como lo creíamos hace 30 años, hace 40 años.
Sí creo en la dimensión de la igualdad. No le hicimos caso a la dimensión de la igualdad. Nos centramos en la dimensión de la libertad porque todos leímos a Dahl y nos quedamos en Dahl, ¿no? Y cuando empezaron los trabajos, los otros trabajos que cuestionaban esta idea, dijimos, no, yo soy dahliana. Yo lo dije, lo reconozco, yo lo dije. Las elecciones son un procedimiento, la democracia son un procedimiento. No, las que son un procedimiento son las elecciones, no es la democracia. Pero yo les juro que lo dije y formé un montón de gente con esa idea. Y ahora tengo que reconocer, porque además reconozco mis errores. Así como me equivoqué en no estudiar a la participación y la igualdad de las mujeres y de los grupos subrepresentados durante mucho tiempo, también reconozco que yo me centré en la dimensión de la libertad y no de la igualdad al momento de evaluar las elecciones. Y yo creo que, y la democracia, y creo que todavía estoy a tiempo, todavía tengo algunos años para seguir dando guerra. Entonces, tengo que decir estas cosas, ¿no? Tenemos que precisar mejor los conceptos. Y cuando estudio las elecciones, no estudio solo la gobernanza de las elecciones. Esa es una dimensión importante, claro. No estudio solo las percepciones de las elecciones. Estudio la gobernanza y estudio las percepciones. Y estudio las malas prácticas porque hey, ya está bien. No puede ser que si no tenés una red clientelar no puedas hacer política en América Latina. Nosotros tenemos que trabajar más sobre eso, ¿no? Y también la ciudadanía tiene que ser más responsable. No es solo, salió electo Duque. ¿Quién lo eligió? ¿Alguien lo eligió? 12 millones. 10 millones. 10 millones de colombianos votaron por él. Y bueno. En este estudio de malas prácticas se presenta en unos cuadros y aparece violencia física contra candidatas, específicamente acoso hacia mujeres y muerte de candidatas. Y en ambos casos vi que aparecía México. ¿Se está dando seguimiento a este fenómeno? ¿Son casos focalizados? ¿Qué información adicional habría en relación a eso? Bueno, la semana pasada se organizó una concentración pacífica en todo el país. 28 estados de la República se sumaron a un grito, ¿no? Yo le llamo un grito de alto a la violencia política. Hay una consultora que se llama Eleclert, algo así, que es la que está dando seguimiento. No hay datos oficiales. Hoy salió en la prensa 44, 41 candidatos. De los 114, 120, 40 y pico son personas que estaban en la pre-campaña o en la campaña. No podemos atribuir que sea violencia política en razón de género. En los casos de las mujeres se calculan que son como 14 mujeres. Bueno, hasta el lunes pasado, porque yo estuve fuera estos días, entonces no sé si estos días hubo... 121 muertos. 121. Sí, ayer 121. Vale. Pero de esos 121, solo 40 y pico eran 47 candidatos o precandidatos. Y de esos 47, como 14 mujeres. Entonces, eso será fundamentalmente a nivel local, no hay ningún caso a nivel de la Ciudad de México todavía. Y claro, como todo lo que ocurre en países tan grandes, ¿no? Como si lo local no fuera importante, y a mí me parece que es tan importante como cualquiera, como si fuera acá en la ciudad. No tengo más información que esta, y lo que sí me siento muy orgullosa de que por fin la gente haya el 20, ¿cuándo lo hice? El 14, que el 14 de junio la gente haya salido a decir basta. Claro, era muy interesante porque por mí yo quería a todos en la calle, pero como siempre, ¿no? Tiene que haber deprivación relativa para que la gente se movilice y muchas veces no se percibe como es que sea algo que le pase a uno, porque además el nivel de tolerancia hacia la violencia en este país es asombroso. Lo tienen tan incorporado como si fuera algo normal. Pero si es un muerto más. Bueno. Acuérdense el caso de Santiago Maldonado en Argentina, que era uno, y la que se armó. Tienen un nivel de tolerancia. Y yo los entiendo, porque yo vivo aquí hace 3 años y mi nivel de tolerancia cada vez es más alto. Yo al principio no lo entendía, ¿no? Y ahora convivo con eso, ¿no?
habría que estudiarlo, porque nos vamos haciendo cada vez más tolerantes a lo que no deberíamos ser tolerantes, ¿no? Un muerto debería estar paralizado el país. Hay una reflexión que algunos colegas me han hecho, porque yo vengo insistiendo, digamos, entre los colegas sobre la necesidad de que empezaran a escribir sobre esto desde enero, y recién lo conseguí en junio, así de que no se puede decir que esta sea una violencia de las elecciones. Esto es algo que cruza las elecciones. Pero claro, hay una violencia estructural que va más allá de las elecciones en el país. Y hoy titula uno de los periódicos como que el crimen organizado y el narco están incidiendo en las campañas porque están matando a aquellos que no quieren que ganen. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero no tenemos investigación en este momento, o por lo menos yo no tengo más información que esto que le estoy mencionando. Pero evidentemente son malas prácticas. Los que están en el cuadro no son de la elección de México 2018, porque la elección de México 2018 todavía no tenemos los informes. Estas son de las pasadas, ¿no? Y la violencia política en razón de género, en particular en Bolivia y en México, está muy extendida. Y ahí nosotros acabamos de publicar un libro, Cuando hacer política te cuesta la vida, que lo pueden descargar de internet. Y ahí están retratados los casos de violencia política que están con sentencia en firme, o sea, que están documentados en el país. Ahí pueden profundizar si les interesa mucho más este tema. Queremos agradecer, doctora Flavia Freidenberg, por esta... Muchas gracias. Por esta ponencia tan ilustradora y también por las respuestas a las inquietudes que todos tenemos en estos momentos de coyuntura electoral. Y bueno, les pido un fuerte aplauso para poder...